coautores del libro Einstein para perplejos, Materia, Energía, Luz, Espacio y Tiempo. Estuvieron en la presentación del libro, pero hoy tenemos el honor de contar con Andrés Bomberov para que nos platique un poco del autor de Andrés. Vamos a conocer un poco más. Muchas gracias. Primero te quiero preguntar, ¿qué querías ser de niño? Tú esperas cuando, en general la gente espera cuando le preguntan a un científico eso que diga que jugaba con tubos de ensayo en el jardín, mezclaba pasta de dientes con salsa de tomate, esas cosas. No, yo la verdad es que no hacía tanto de eso, pero siempre me gustó mucho la ciencia. Y creo que también mi pasión por divulgarla tiene una relación con el hecho de que Carl Sagan y su programa Cosmos de los fines de los 70 y principios de los 80 tuvieron un impacto muy grande en mi vida. Así que siempre supe que quería ser científico, pero solo al final de mis años de secundaria me decidí por la física. Qué interesante que mencionas a Carl Sagan, porque digo, mi experiencia personal, y supongo que de muchos, fue meterse en el mundo de la ciencia gracias al gran programa de Cosmos, que ahora están rehaciendo con el astrofísico Neil deGrasse, ¿no? Sí, Carl Sagan tiene una virtud, o para mí fue el primero, en realidad no he hecho un análisis histórico de los divulgadores científicos, pero una cosa que ocurre lamentablemente en física, y quizás un poco por culpa de nuestro amigo Einstein o por la figura que hicieron, es que la mayoría de los programas científicos lo tratan a uno como imbécil en algún sentido, ¿no? Hay una persona que normalmente es muy extraña, el científico loco, siempre personificado en un viejo chascón. Chascón es un chilenismo, despeinado quise decir. Espero que no haya significado algo distinto. Un viejo despeinado y que no le importa cómo se viste, que no tiene ninguna habilidad social, que es básicamente nerd, y que tiene unas ideas extrañas y es muy inteligente. Pero la verdad es que esa visión es pésima porque hace que un niño, por ejemplo, pueda admirar mucho a ese científico loco, a ese personaje, pero jamás va a querer ser como él. Carl Sagan, sin embargo, era un hombre normal, que se vestía bien, que era más o menos incluso buen mozo, sin duda seductor en la forma en que hablaba, que tenía un cuidado prolijo por el uso del lenguaje, era poético el guión, era alguien atractivo y además que nunca hablaba de tecnología, que es el otro problema que tenemos con la divulgación científica, muy basada en la tecnología. Y a las personas que les interesa, que son curiosas por la naturaleza, no necesariamente les interesa saber cuál es el último software para el teléfono celular. Carl Sagan no, él viajaba entre las galaxias, los agujeros negros, y iba a Alejandría, a la biblioteca, eso era muy impresionante. Sí. Y eso cambió, yo creo, mucho la forma de hacer divulgación. Correcto. No, y es cierto, la imagen del científico muchas veces había que desmitificarlo, ¿no? Sí. Y Carl Sagan te acercó a ti a la ciencia y a mí a la ciencia. A muchos, claro. A muchos. Se imaginaba a Carl Sagan en un bar conquistando a una chica, pero no a, ¿cómo se llama? Bill no sé cuánto, ¿no? que está ahora, que usa delantal blanco y corbatín. Bueno, hubo un programa muy nerd de divulgación científica. Bueno, ahora nos ha ayudado el Big Bang Theory. Claro, ahí también son muy nerds, pero tienen mucho humor. Te quiero preguntar, y quizás ya empezaste a contestarme esta pregunta, y invito al público a que vayan cuestionándose y preparando las preguntas para Andrés, porque no solita voy a hacer la entrevista. Andrés, vamos a aprovechar que está aquí y aprender mucho de él. Yo te quiero preguntar, ¿por qué física?
Y creo que me empezaste a dar la respuesta, porque quizás las preguntas fundamentales del universo están en la ciencia básica y no tanto en la aplicada, pero mejor tú contéstame por qué física. Bueno, yo siento que para todos, no solo para los científicos, sino que para todos ustedes, uno toma decisiones que son un poco accidentales en la vida. A menos que crean mucho en el amor y en la media naranja. Cualquier media naranja puede ser una naranja, digamos, ¿no? Las cosas normalmente no son por una razón muy profunda. Uno toma decisiones y va haciéndolo. Yo siempre supe que quería ser científico. Lo que más me apasionaba era la psicología en algún momento, porque me parecía que la mente humana era el lugar más sublime del universo. Pero por alguna razón me fue bien en matemáticas y en física cuando era estudiante en el colegio. Entonces me justifiqué diciendo que antes de entender el cerebro había que entender la materia inanimada que lo conformaba. Así que supongo. Y por un placer estético, no sé, la física me hizo algo. Y ahora, Andrés, ¿qué hay en la física? ¿Cuáles crees hoy en día como físico? Esta es una pregunta como físico. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos hoy en la frontera de la física? Bueno, en mi área sin duda la pregunta fundamental es cuál es el origen del universo. Siempre son esas preguntas del origen. Claro, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen y a eso del universo. estás encaminado a mi siguiente pregunta. Y mi siguiente pregunta es, siendo tú un científico de origen judío, ¿a qué le vamos? ¿Al origen de la vida, Darwin, el Big Bang? ¿O Adán y Eva, Génesis, la Biblia? Bueno, yo soy un judío ateo, digamos, laico. O sea... Así que yo más bien... Pero eso no significa que vayamos a ambas. O sea, yo creo que no ser religioso no significa no poseer cierto grado de espiritualidad, y creo que en la ciencia hay una espiritualidad muy grande. Creo que además el judaísmo se puede vivir como judaísmo desde lo laico. Es algo que siempre yo he perseguido, porque suele suceder que, al menos en mi país, que el judaísmo se vive siempre desde Israel o desde la sinagoga. Y yo creo que hay otra cosa que tiene que ver con Einstein, con Freud, con todos los grandes intelectuales judíos que le dieron una voz distinta al judaísmo. Así que las preguntas profundas sobre el origen de la vida, de la inteligencia, de la creatividad o del universo son igualmente interesantes e importantes. Yo creo que el origen de la conciencia, por ejemplo, debe ser la pregunta más importante de todas. Pero uno hace lo que puede donde está, y me pareció que la física era más, no sé, accesible. Bueno, Einstein pensaba que existía el Dios de Spinoza, ¿no? Este Dios que estaba en todo. Esa era la fe de Einstein, ¿no? Sí, hay un poco de debate en torno a eso. Yo creo que Einstein también hacía un poco una alegoría. Yo pienso que Einstein era totalmente ateo en el sentido de creer en un Dios bíblico. Y creo que yo comparto una visión, pero es una interpretación personal, porque eso es algo... Einstein no solía hablar mucho de su teología. Pero yo creo que todo hombre que tiene pasión por la vida tiene algo religioso, porque si uno se pone racional, lo más no tiene ningún propósito la vida. El tener un propósito es un signo de religiosidad, sea una religión formal o simplemente un sentido, una fe en que hay algo que no tiene que ver con Dios, pero sí que por existen leyes, existe cierto orden en el universo, y que en ese orden además hay algo más importante y lo más religioso, es que hay belleza.
porque la belleza de las ideas científicas son el motor más importante de ellas, y eso tiene algo de religioso. 100%. Ahora quiero hacer un brinco, un pequeño brinco, un brinco cuántico. Vamos. De hablar de tu origen como físico, y ahora tenemos a Andrés Bomberov, el divulgador, el cuentacuentos, cuentalibros, el que se preocupa por propagar su pasión por la ciencia. Y me encantaría entender mejor ese brinco, la importancia que tiene tu trabajo, quizás también inspirado por Carl Sagan y también por brillantísimos científicos como el propio Stephen Hawking, ¿no? Que escribe el libro tan famoso Brief History of Time y que se vuelven divulgadores a pesar de ser mentes dedicadas a la ciencia. Y bueno, ¿cómo es el brinco para ti y por qué? Yo creo que no existe realmente algo como la divulgación de la ciencia. Yo creo que cualquier científico debería no solo hablarle a sus pares, sino que hablarle a sus amigos, hablarle a su familia. Para mí la literatura científica es una continuación, es una proyección natural de las actividades que tengo como científico. Es muy difícil guardarse en un secreto que uno descubre. Es muy difícil. Cuando uno tiene mucha pasión por algo que descubrió, lo único que quiere es salir a contárselo a todo el mundo. Y bueno, cómo surgió en la práctica fue simplemente un accidente de nuevo, porque un conocido me invitó a escribir una reseña de un libro que más era un libro de cocina. De cocina científica. ¿Sí? ¿Cómo es la cocina científica? Porque me encantaría saber. Bueno, es tratar, a mí me gusta mucho la cocina, pero una forma de cocinar sin seguir recetas es entendiendo algunos procesos básicos de la química de los alimentos. Entonces, al final lo único importante es cocinar. Uno puede mezclar cualquier cosa, lo que uno puede hacer es recocer el pollo o no sé, o la pasta. El recocer es lo peor, o quemar. Entonces uno va aprendiendo qué cosas, y es apasionante. Harold McAlgo, me olvidé ahora el nombre, es un libro clásico muy bonito. Y además me sirve para hacer experimentos, por ejemplo la palta, el aguacate. Eso es extraño, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos nombres para el aguacate en Sudamérica? El aguacate se pone negro. Se oxida. Se oxida. Pero existe mucha gente que te va a decir que si tú tomas el carozo, se dice, ¿no? Que el cuesco, el carozo, la semilla, el hueso. Es notable que cuando se trata de comida hablamos otro idioma. Siempre. Pero sí. Entonces cuando tomas el hueso del aguacate y lo pones en agua, dicen en Chile, entonces esas cosas no existen aquí, esos mitos culinarios. Yo creo que no hemos importado esa ¿Sí? Y hay alguna gente que pone en agua, en un vaso con agua, el hueso. Yo lo escuché, bueno, más bien me lo mandaron por Facebook y sí lo probé. ¿Y te funcionó? Pero es que lo que pasa es de que es difícil saber si ese mismo aguacate, porque no es de que lo deje mucho tiempo, o sea, digo, el aguacate bueno, se consume bien en mi casa, entonces... Por eso te cuento el experimento que puedes hacer, y es que uno puede, digamos, hablar del método científico divirtiéndose en la cocina. Entonces, hay otro que también dicen que el hueso lo tienes que dejar. Si mueles el aguacate y no te lo comes, lo dejas encima. El guacamole, ese sí es muy mexicano, el guacamole, le dejas el hueso. Y eso bueno. El guacamole probablemente no se pone tan negro porque lleva vinagre o algo así. Lleva limón. Limón, perdón. Ya, sí, limón. Entonces el ácido ayuda. Exacto. Pero entonces uno puede proponer a la gente que piensa que eso funciona que tome la misma palta el mismo aguacate, el mismo conjunto de aguacates que pisó, y lo pone en varios platos. A uno le pone el hueso, pero en otro pone una pelota de ping pong, en el otro, no sé,
una tapa de bebida, al otro le pone jugo de limón y el otro lo deja solo y espera al otro día y comprueba experimentalmente lo que yo les puedo jurar y puedo poner mi cabeza aquí, que no va a irles mejor con el hueso que con la pelota de ping-pong. Esa fue la conclusión de la reseña del libro que Sí. hiciste. Bueno. Espero que haya estado muy contento el autor. Sí. Entonces ahí me empezaron, después de eso me invitaron a seguir contribuyendo a esa revista. Pero bueno, y luego, siguiendo con la cocina, Claro. escribiste un libro que se llama La ciencia como berenjena. Física y berenjenas. Física y berenjenas. Y todos estamos muy curiosos de saber por qué llamaste así a un libro de física. También hay algo de chilenismo ahí, pero según me cuentan tampoco aquí es muy popular la berenjena, ¿no? No, sí es popular. Bueno, en Chile esto es detestada, particularmente por los niños chilenos. Tanto es así que hay un dicho en Chile, esto es más malo que las berenjenas. La berenjena es detestada, yo creo, principalmente porque se cocina muy mal. Viniendo de una familia de inmigrantes judíos, la berenjena es más, en mi casa se cocinó siempre y las recetas eran deliciosas. Entonces para mí siempre fue muy difícil entender por qué yo a mis amigos les preparo unas berenjenas asadas con aceite de oliva, ajo, y no se la comen. Es una cosa muy triste, pero es tan triste como cuando le digo a un amigo o a alguien que conozco que estudió física y lo primero que me dice, yo odiaba eso en el colegio. Es una cuestión, o sea, no le digan a nadie eso, le rompen el corazón, yo odiaba eso. ¿Sí? Usted, dígalo más, sí. A ver, yo quisiera hacer un comentario que no tiene nada que ver con la cocina, pero a la vez tiene que ver con la educación de los niños, porque hay muchos niños que potencialmente pueden ser científicos, pero en la narrativa de la física o el sistema de enseñar física o ciencias en México, les aprenden de memoria una fórmula y no explican para qué sirve o cuál es el fin. Sí. Entonces, sí es muy bonito escuchar que se pide física con cocina, pero podría haber una narrativa para que los niños que sean potencialmente científicos no abandonen la ciencia por el sistema educativo que llevan. Bueno, la verdad es que yo soy incapaz de contestarle eso porque creo que es el problema más grave o más grande que tenemos para la alfabetización científica. El sistema escolar en muchos casos destruye el espíritu científico de los niños. Por eso yo le digo que la cocina sí tiene mucho que ver, porque lo que hace falta es terminar la educación científica como si se tratara de una revelación de una autoridad. La ciencia tiene que experimentarse en la cocina. No basta que yo le diga que es una estupidez ponerle el hueso, y perdónenme, no quiero ofender a nadie, porque es tonto, entonces tratamos a la gente de tonta, pero lo que pasa es que simplemente la gente no está acostumbrada a usar el método científico. Y más que entregar conocimiento, mi opinión es que a los niños hay que sacarlos del jardín a ver hormigas o a cocinar o a experimentar con sus propios ojos por qué hay cierto orden en el universo. El conocimiento es lo de menos, porque eso se aprende después, pero el entender que hay una diferencia entre la religión y la ciencia, que uno sí es una revelación y tiene un libro, y ese libro nadie lo discute. El libro de biología se tiene que poder discutir, y por eso no creo que es más importante. No, y es interesante lo que dice, porque absolutamente es importante, y por eso es el llamado también a científicos como Andrés, que salgan un poco de su laboratorio y puedan compartir con el público en general, con los jóvenes, con el público infantil y hablar de frente. Y como lo hacía Carl Sagan, sin pensar que nadie es tonto, porque ni los niños son tontos y lo estábamos platicando ahorita. La importancia de platicar con los niños para engancharlos, para invitarlos a la ciencia desde el punto de vista de la belleza que es la ciencia, y no con el objetivo de que se aprendan las leyes de Newton. Tú sabes que otro problema que hay, por ejemplo, en Chile, no sé, en México, los médicos son muy narcisos, tienen fama y entonces uno va a la consulta del médico, lo atiende 15 minutos y le dice tómese esto. Entonces después no es raro que la gente vaya a la homeopatía o a las flores de Bach y considere que es lo mismo, porque el médico homeópata le dice lo mismo que el médico tradicional.
no le explica esta droga hace esto y esto. Cosa que me parece que es elemental, que uno debería exigir de un médico una explicación. ¿Por qué me tengo que tomar esto? Bueno, creo que es parte de la naturaleza humana que nos gusta entender el porqué. Por eso hay que tratar de que la gente de ciencia termine con esa actitud autoritaria y permita que se distinga la ciencia de la religión. Correcto. Y bueno, siguiendo un poco con el paseo culinario. Las berenjenas, no termine eso. Acaba las berenjenas y también sigue hablando del canal de YouTube. Tenemos a un youtuber, ¿no?, que se llama Belleza Física, un aperitivo. Bueno, entonces seguimos con la cocina. Sí, vamos a hablar de cocina mucho. Las berenjenas, es por esto, tanto la ciencia, alcancé, quiero decirlo, tanto la física como las berenjenas son cosas que en Chile la gente detesta. Pero son un buen ejemplo porque yo puedo mostrar que en Grecia las berenjenas son amadas, en Italia, y de la misma manera creo que también la física y la ciencia puede ser amada. Entonces es una analogía. El aperitivo, no, eso tiene otra razón. Hace un tiempo presentamos un proyecto para una serie de televisión inspirada en Carl Sagan, de hecho, que se llamaba Belleza Física. Y bueno, nunca conseguimos financiamiento, así que no funcionó, y antes, mientras se buscaba, hicimos 20 pequeñas cápsulas explicando distintas cosas de física, y se llamó El Aperitivo porque se suponía que era el aperitivo antes del programa fallido. Pero ahí están, o sea, sí están esos 20 episodios. Sí, los 20 episodios están y los pueden ver en Belleza Física, El Aperitivo. Exactamente. Y ahora brincando un poco al libro que presentaron el día de ayer aquí en la feria, ¿cómo describirías en una frase qué va a encontrar aquí el lector? Las ideas de Einstein. Hay muchos libros biográficos de Einstein, así que este no es un libro biográfico, sino un libro que trata de explicar para todo público, para público que no tiene experiencia en matemáticas y en física, las ideas de Einstein. La razón es que Einstein, a pesar de ser uno de los íconos de la inteligencia humana, es muy desconocido, y eso es una pena porque las ideas de Einstein son de las cosas más hermosas que existen en el universo. Entendiendo que las ideas son cosas que existen, que son humanas, y en la historia la historia intelectual humana difícilmente encontramos catedrales más bellas que las ideas de Einstein. Y creemos con José que es una pena que Einstein sea tan famoso de una manera tan banal cuando su obra es tan luminosa. Es muy difícil, por supuesto, entrar a ella sin todas las bases físicas y matemáticas, pero hay ciertas cosas que sí se pueden contar. Y esperamos que aquellos de ustedes que no tienen preparación física o matemática puedan disfrutar al menos en parte de esas grandes ideas. No, es hermoso libro, se los recomiendo. ¿Cómo llevas al lector realmente por un pasaje, por una historia de la ciencia a través de los pensamientos, de las diferentes visiones sobre el cosmos y sobre el universo que ha tenido la humanidad? Claro, no solo sobre Einstein, porque Exacto. Einstein fue testigo de una época en que pasaron muchas cosas. Muchas cosas, ok. Y ahora, hablando de Andrés, dicen que el artista no es ajeno a su arte. ¿Qué similitudes hay entre Albert Einstein y Andrés Goldberg? Somos iguales. Falta el pelo despeinado, o como se dice en chileno, resbalado. Falta ¿Cómo le llamaste? La chasca. La chasca. Bueno, no. Einstein está a años luz de mí. Realmente es que es de otro planeta lo que fue capaz de hacer. Sin embargo, hay ciertas cosas
que tengo de él gracias más bien a la influencia infinita que produjo en mí y en toda, o ya en varias generaciones de físicos teóricos. Einstein cambió la forma de hacer física. La física antes de Einstein era casi puramente experimental, en el sentido de que eso es muy bueno, o sea, la física sigue siendo experimental. Pero las ideas normalmente en física se construían a partir de experimentos. Había un experimento, uno veía, por ejemplo, Kepler observó millones de, no millones, en realidad como 6 solamente, 6 órbitas de los planetas del sistema solar. A través de esas 6 hizo unas leyes, las leyes de Kepler. Newton, a través de esos resultados, hizo una teoría, la teoría de la gravitación de Newton. Einstein, en cambio, no partió de ninguna observación, partió de las teorías físicas, partió simplemente mirando estas ideas, este conjunto de ideas de la época. En particular, él estaba muy interesado en la teoría electromagnética, que es lo que construyó Maxwell, bueno, fue el último James Maxwell en Inglaterra, que es la teoría que unifica la gravitación, no la gravitación, la electricidad, el magnetismo y la luz. En uno de los papers más maravillosos de la historia, Maxwell mostró que la luz era una onda electromagnética, eran campos eléctricos y magnéticos que vibraban. Einstein estaba muy curioso por algunos aspectos teóricos de esa teoría y formula su relatividad especial, que es una locura. Él estaba en una oficina de patente, lejos de la academia, y se le ocurre que el tiempo y el espacio no podían ser absolutos. Que los lapsos de tiempo, si para yo medía que un partido de fútbol duraba 1 hora y 45, para alguien que pasaba muy cerca de la velocidad de la luz por sobre nuestras cabezas, en una nave espacial, el partido de fútbol duraba 2 siglos y medio. Y eso es así. Y bueno, lo mismo con el espacio. Si para nosotros la cancha de fútbol mide 100 metros, para el que pasa por arriba muy rápido mide 2 milímetros. Entonces, esa locura absoluta que nadie podía realmente aceptar así como así, ni experimentar, Einstein la empujó con la persistencia y obstinación que solo un genio como él podía tener, hasta mostrarle al mundo que tenía totalmente toda la razón. Y luego de eso, si esto no fuera poco, dijo que esta teoría de la relatividad nueva era incompatible con la gravitación de Newton, por lo tanto Newton tenía que estar equivocado. O sea, para eso sí que hay que ser audaz, digamos. Ya no más cosita. Sí, había que ser audaz. Y bueno, y terminó teniendo razón, es una cosa totalmente impactante porque no había experimentos, básicamente. La teoría de Newton es una de las teorías más exitosas en la historia, y seguimos usándola para construir edificios, por ejemplo, para lanzar satélites, y explica millones de cosas. ¿Y por qué vamos a cambiarla solo porque no era compatible con su visión del mundo? Bueno, así fue. Y la cambiamos porque, bueno, obviamente luego se encontraron algunos experimentos, algunas evidencias experimentales, la órbita de Mercurio, la deflexión de la luz y muchas cosas que hoy día son millones. Pero Einstein tenía esta manera de hacer ciencia un poco empujado por la estética, que eso ha influido mucho en mi generación. Y por otra parte, Einstein es un poco mi abuelo, en el sentido de que tuvo exactamente la misma historia de mi abuela, y mi abuela alemana nació en Breslau, y bueno, era un poquito menor que Einstein, pero también, igual como Einstein, tuvo que arrancar de los nazis del año 39, y como Einstein emigró a América, un poco más al sur, sí, a Chile. Por lo tanto, las historias de mi abuela son muy familiares, o las historias de Einstein, o la historia de Einstein es muy familiar para mí, porque esos son cuentos que me contaban cuando yo me quedaba a dormir en la casa de mi abuela. Inclusive el libro está dedicado a tu abuela, y me gustaría leer, si me permiten, la dedicatoria que le haces a tu abuela. ¿Sí?
Sí. Voy a ayudar. Margot Nottenberg, heroína e inspiradora, testigo presencial de la civilidad y la barbarie de la Alemania de principios del siglo XX. Sus historias y su memoria perduran vivas en muchos textos de este libro. Me gustaría, Andrés iba a tocar otro tema, pero ahorita regreso a él, para que vayas pensando en él. Iba yo a hablar en la aplicación de la relatividad de Einstein, que una de sus aplicaciones que todos usamos ahorita en nuestros celulares es el GPS, ¿no? Sí. Entonces me encantaría que en un ratito nos platiques por qué la relatividad tiene que ver con el GPS. Porque eso es una forma, regresando a lo que nos comentó el señor, de cómo nosotros en el día a día nos vinculamos con la ciencia y por qué es relevante la ciencia. Entonces, el que entendamos por qué el GPS nos es tan relevante como para llegar a tiempo a un lugar y en forma, porque la relatividad de Einstein no se queda solo en los libros de física teórica, ¿no? Entonces, eso nos explicas. Pero hablando de tu abuela, me llamó muchísimo la atención el breve pero fundamental capítulo que se llama Los otros Einstein. Y si alguien de ustedes ya leyó el libro, y los que no, los invito a hacerlo, en la página 166, el capítulo 13 se llama Los Einstein de Auschwitz. Y en este capítulo hace referencia a todos los que no están y estuvieron y se fueron y que también eran Einsteins. Y dice, si el destino de Albert fue muy distinto al de tantos otros Einsteins. Pensamos en Isaac, Max, Lidia, Mina, Hermann, Luis, Hilda y Selma, pero también en Siegfried, Ida, Henrik, Moritz, Samuel, Joseph y Paula. Desde luego que no podemos olvidar a Sophie, a Adolf, la inocencia del pequeño Rubén, ni dejar de pensar en Henrik, cuyos 2 años de vida fueron una corta temporada en el infierno. Es un libro que habla de física, es un libro que habla de historia de la ciencia y del pensamiento y su relevancia con el tiempo, y sin embargo hay 3 páginas de 2 escritores judíos que le dan un espacio muy especial a esta parte de la historia. Bueno, lo que pasa es que, a pesar de que dije antes que este no era un libro biográfico, creo que hay cosas que van un poco más allá de la biografía. O sea, en el libro sí recogemos la vida de Einstein en cuanto a su obra intelectual. Einstein es un testigo impresionante del siglo XX. O sea, no podemos dejar de hablar de cuál era el escenario en que él vivió y en que él trabajó. Einstein nació en el momento cúlmine de la civilización humana. Alemania en los años 20 era, o el principio del siglo, incluso a fines del siglo XIX, era realmente el apogeo de la cultura humana. Era un lugar de tolerancia que no existía en el resto de Europa. Era un lugar de las mejores universidades, era un lugar de poetas, artistas, de todas las religiones, todos los cultos. Era el lugar perfecto, era el paraíso de la tierra. Eso cambió en 5 años y se transformó en el infierno. Y Einstein fue testigo de eso. O sea, los extremos más grandes de nuestra civilización se vivieron en el mismo lugar con una diferencia de 5 años. Y, por supuesto, siendo los 2 autores de este libro judíos, y en particular uno de ellos, porque la familia de José, bueno, también llegó a perseguir a Argentina, pero en mi caso mi abuela vino a Alemania, mis bisabuelos murieron en Treblinka, no murieron, fueron asesinados en Treblinka. No puedo dejar de hablar de este aspecto. Además fue un aspecto que influyó profundamente en Einstein. Einstein vivía en esta sociedad tolerante, para él el judaísmo no significaba nada. Después de esto, Einstein se transformó en un activista judío en que ayudó mucho al establecimiento de Israel, que se le ofreció la presidencia de Israel.
a pesar de no ser él demasiado, o sea, él no creía en los países, en todo esto, pero viendo la experiencia post-holocausto, fue muy activo en esto. Entonces es imposible no contarlo, ¿no? Es imposible no hablar de esto. Y creo que nunca es demasiado el recordarlo. De acuerdo, pero es importante recalcar, esas páginas son muy especiales. Y bueno, además estamos en el contexto de una feria del libro judío, Claro. que este año ha tomado la temática de la ciencia como hilo conductor. Y pues es muy interesante que englobas en estas páginas todos estos objetivos, todos estos puntos. Y hablando de puntos, pues hablemos del GPS. El GPS. Bueno, déjame decirte que yo trato de hablar poco de tecnología por lo que dije antes. Digamos que siempre en mi forma de comunicar la ciencia es evitando la tecnología. Esto es lo que aprendí de Carl Sagan. Porque creo que no es necesario que los científicos nos justifiquemos la pregunta de los niños, por ejemplo, ¿por qué la noche es oscura? ¿El universo es infinito? Son preguntas urgentes que hay que responder. Y la ciencia finalmente es eso. Pero bueno, afortunadamente da origen a aplicaciones que son las que financian nuestro trabajo. Bueno, y también parte de contestar esta pregunta es por la relevancia. Sí. Porque muchos se sienten ajenos a estas teorías rimbombantes, quizás difíciles de explicar, con matemáticas muy complicadas, y cuando se dan cuenta que es de uso diario. Pero tú sabes que otro de mis héroes, Michael Faraday, que fue uno de los que hizo todo el electromagnetismo, Michael Faraday cuenta, y nadie sabe si es mito o no a sociedad, pero que a su laboratorio lo fue a ver el ministro de Hacienda de la realeza, ¿no? Creo que era, o algo así. Llegó el ministro a su laboratorio y le preguntó para qué servían todas las cosas que estaba haciendo. Él estaba haciendo electricidad, tenía unos cables, unas bobinas, hacía mover imanes, pero todavía no había indicio de nada práctico con eso. Y dicen que Faraday le respondió: algún día usted, ministro, va a cobrar impuestos por lo que yo estoy haciendo. Y efectivamente, o sea, más que el GPS, hoy día, luego de la famosa ley de inducción de Faraday de 1840 por ahí, se iluminó el mundo, aparecieron enchufes en las paredes, el mundo, ese sí fue un momento impresionante, se electrificó el mundo. Pero nadie sabía, ni siquiera el mismo Faraday, que eso iba a ocurrir. Einstein, las teorías de él son más o menos son poco prácticas en general, pero el GPS cambió todo, porque el GPS es una de las grandes inversiones de los años 90 del mundo. Pero déjame decirte algo, ¿verdad? El GPS es una invención israelí. No creo. Pero el Waze es la aplicación israelí Sí, el que Waze usa GPS. No, el GPS. Pero antes de que sigas, porque muchos conocemos una aplicación de la teoría de relatividad que es la bomba atómica. Esa es una consecuencia, digamos, de los trabajos. Sí, no, pero me gustaría enfocarme a esta aplicación que es algo de todos los días y que nada más mencionaras porque está... Pero yo quisiera contradecirte en algo ahí, porque se usa mucho el hecho de que Einstein está como conectado con la bomba atómica. Yo diría francamente que no está conectado en lo más absoluto. De hecho, casi todos los científicos de la época trabajaron en la bomba atómica. Einstein no. Einstein ya estaba más viejo y no estaba muy a caballo en las últimas cosas de la física. Pero su famosa ecuación que dice que toda masa es energía E igual a mc cuadrado, no es realmente usada directamente en la bomba atómica. A pesar de que efectivamente sí se puede explicar, sirve para explicar ciertas cosas, porque la energía nuclear es un lugar donde uno puede ver cómo la masa se transforma de manera más... Bueno, además él firma la carta. Pero claro, pero al revés, firma una carta... Bueno, no al revés, sí, está bien. No, pero eso es importante, sí. Es cierto, hay que decir que firmó una carta
previniendo precisamente que Estados Unidos que se podían hacer estas armas. El GPS aprovecha una de las cosas más locas de la relatividad de Einstein, que es el hecho de que el tiempo depende del lugar donde estemos. Es decir, si vieron la película Interstellar, ¿la vieron? Entonces en esa están orbitando un agujero negro, y está el capitán, y deciden bajar a una órbita más cercana al agujero negro, un planeta. Ellos van a ese planeta, dos de los tripulantes, no era el capitán, queda otro tripulante en la nave, y cuando vuelven habían pasado 25 años para el que se quedó en la nave y solo habían pasado horas para los que bajaron. Eso es así, es posible y lo vivimos diariamente. Cuando los campos gravitacionales son más fuertes, el tiempo pasa más lento. Entonces estos tipos que bajaron más cerca del agujero negro, su reloj biológico estaba más lento y arriba iba muy rápido. Y cuando volvieron, entonces se encontraron con que uno había envejecido más que el otro. Esto se hace y se puede medir, pero por supuesto en la Tierra los campos gravitacionales no son tan potentes, no son tan grandes, si no, no podríamos estar de pie. Pero si ustedes hacen una medición entre un satélite que tiene un reloj atómico muy muy preciso y nosotros aquí, se van a dar cuenta que efectivamente el reloj que está más arriba anda más rápido, tiene un ritmo más rápido. Entonces el GPS consiste en un set de 20 y tantos satélites que cada uno de ellos tiene un reloj atómico muy 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 preciso. El tiempo desafortunadamente pasa distinto para cada uno de ellos y nosotros, porque además se mueven y la velocidad nuevamente también cambia el ritmo del tiempo. Entonces, bueno, el GPS funciona triangulando de la misma manera que uno puede hacer con las antenas de celular donde está una persona. Uno puede simplemente darse cuenta porque la policía ve cuáles son las antenas a las cuales le está transmitiendo el celular, y dependiendo de la intensidad de la señal de cada una, uno puede hacer un cálculo y más o menos saber dónde está la persona. Esto es lo mismo, los satélites nos mandan la hora al teléfono y haciendo unos cálculos el teléfono puede saber dónde estamos en el espacio. Sin embargo, como usa la luz, basta una pequeña, o sea, un nanosegundo, por ejemplo, un nanosegundo, nano es 10 a la menos 9, o sea, dividan un segundo en un 1 con 9 ceros. 9 ceros son 1000 millones. La 1000 millonésima parte de un segundo, en ese lapso, la luz viaja 30 centímetros. Y que es bastante, digamos, para esa pequeña cantidad de tiempo. Entonces, si es que los relojes están con 30 segundos de discrepancia, un nanosegundo de discrepancia, ya tenemos al menos 30 centímetros de problemas, de inexactitud. Ahora, es muy poco 10 a la menos 9. Si fuesen 10 a la menos 6, o sea, 1000 veces eso, ya son kilómetros. Y efectivamente son microsegundos los que se atrasan los satélites, no se atrasan, bueno, se adelantan y se atrasan, depende, por la gravedad se adelantan. Y son microsegundos, o sea, millonésimas de segundos, una enormidad cuando estamos usando la luz para hacer mediciones. Entonces hay que corregirlos diariamente según las leyes de Einstein. Así que la teoría de Einstein está detrás también de esta maravillosa tecnología del GPS, que yo creo que partió en Estados Unidos con los militares.